Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?» Jesús les contestó: «¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. Seguimos con la figura de Saúl, a quien el sábado dejábamos ungido rey de Israel. La figura de Saúl, perdonen la expresión, es patética. Ni siquiera cuando triunfa militarmente, como en el caso de la lectura de hoy, acierta. Samuel, ya habíamos dicho la semana pasada, no veía con buenos ojos la monarquía, y no tiene más remedio que ungir un rey porque Dios prácticamente le dice que sea obediente. Y por eso ahora Samuel recrimina que Saúl no ha sido obediente a lo que Dios le ha pedido. No sabemos bien, porque el texto no lo refiere, cuál fue aquel motivo de desobediencia de Saúl. Podría ser no haber exterminado a los amalecitas y a tomar sus posesiones. No sabemos si por debilidad o simplemente porque no vio la necesidad de un acto tan cruel. Sin embargo, lo importante se resalta en la lectura. Dios no quiere sacrificios, no quiere holocaustos. Lo que quiere es obediencia, porque obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Y la frase con la que termina la lectura es lapidaria. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy como rey. Tal vez es una manera que tiene el autor del libro de interpretar la historia, dando una cierta justificación religiosa al fracaso de Saúl. No triunfó porque no actuó según la voluntad de Dios. Saúl no ha fracasado porque Dios le ha abandonado, sino porque primero él abandonó a Dios, lo que debería considerarse como una lección para los reyes siguientes. Saúl, con sus defectos, inseguridades, desconfianzas y depresiones, hubiera podido ser mejor rey si alguien le hubiera ayudado. Muchas personas que están a nuestro lado podrían tener un poco más de éxito en la vida si nosotros le tendiéramos la mano. Si no estuviéramos siempre prontos para criticarles, más bien para comprenderles y ayudarles. Sí, cada uno es responsable de sus actos, es cierto. Si Saúl abandonó a Dios y no obedeció, inició un camino que solo le podía llevar al desastre. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Pero siempre hay un factor que puede resultar decisivo: la ayuda fraterna. También podríamos aplicarnos la otra lección del profeta: somos verdaderos cristianos, no tanto cuando ofrecemos cosas concretas o realizamos actos externos, una oración, un ayuno, una donación, sino cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando no nos conformamos con ofrecerle algo externo, sino nuestra propia existencia y la obediencia a su palabra. Un acto concreto dura poco, la obediencia 24 horas al día. El texto de Marcos en el capítulo 2, que corresponde a este día, nos relata el tercer motivo de enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Después del perdón de los pecados, del paralítico al que Jesús cura, de la elección de un publicano
que invita a Jesús a comer a su casa. Ahora, el por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Los argumentos suelen ser más bien flojos, pero muestran la oposición creciente de los enemigos de Jesús. Los judíos ayunaban un par de veces por semana, normalmente lunes y jueves, dando a esta práctica un tono de espera mesiánica. También el ayuno del Bautista y sus discípulos apuntaba a la preparación de la venida del Mesías. Pero ahora que ya ha llegado, Jesús les dice que no tiene sentido darle tanta importancia al ayuno. Y unas cuantas comparaciones sencillas y profundas retratan quién es Jesús. Él es el novio, y por tanto, mientras esté el novio, ¿para qué hacer ayuno si los discípulos deben estar de fiesta? Cuando el novio no esté, entonces se puede ayunar. Él es la novedad. Él es el paño nuevo. Por eso el paño viejo ya no sirve. Los odres viejos estropean el vino nuevo, y el vino nuevo los odres viejos. Por eso, a vino nuevo, odres nuevos, para que cuando fermenten, aguanten el fermento y no terminen perdiéndose odres y vino. Los judíos tienen que entender que han llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos. El vino nuevo es el Evangelio de Jesús, los odres viejos, la institución judía y, sobre todo, la mentalidad de algunos. Pero los tiempos mesiánicos exigen la incomodidad del cambio y la novedad. Los odres nuevos son la mentalidad nueva, el corazón nuevo. ¿Cuánto costó a Pedro y a los apóstoles aceptar el vino nuevo hasta que lograron liberarse de su formación anterior y aceptar la mentalidad de Cristo por la acción del Espíritu? No hagamos un absoluto de las cosas o de las prácticas externas que nos ayudan en la fe. Lo primero es celebrar con Cristo su Pascua. Luego ya vendrá el momento de ayunar. El ayuno no debe disminuir el tono festivo de alegría, de celebración nupcial de los cristianos con Cristo, que es el novio. El cristianismo es fiesta y es comunión. Así como en el Antiguo Testamento se presentaba con frecuencia a Dios como el novio o el esposo de Israel, ahora Cristo en el Nuevo Testamento es quien se compara a sí mismo con el novio que ama a su esposa, que es la Iglesia. Y esto provoca alegría y no tristeza. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.